Hartos puntos que analizar, sobre todo los que veíamos en la nota, por ejemplo, esto de la libertad y también esto de la administración versus la inversión que van a hacer estos nuevos figuras privadas dentro de esta reforma de las pensiones. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Palma, economista y director ejecutivo de RPVM Consultores. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Rodrigo, para partir la conversación, había algo en la nota que hacía la diferencia entre el sistema actual y el nuevo sistema que propone el gobierno en esta reforma, que es estos inversores privados. ¿En qué se podrían diferenciar que hoy día son administradoras de fondos de pensiones versus los inversores futuros? ¿Dónde está la diferencia justamente para que se diga que o no desaparecen o que se transforman las actuales AFP? Bueno, la diferencia sustantiva está en que hoy día las AFP cumplen una serie de roles. Ya. El rol fundamental es, ellos por ejemplo, reciben la inscripción de las personas cuando van, las personas que están imponiendo en este caso, realizan la administración, es decir, ellos llevan el registro, controlan las transferencias, ¿verdad? Cuando tú pasas de una AFP a otra, es decir, hay todo un proceso. Y la última parte del proceso es la inversión del fondo. Entonces, hoy día esta propuesta, que lo conocemos hasta el momento la propuesta, ¿verdad?, implica que todos los primeros pasos se van a pasar a esta administración pública y quedaría solamente la parte de la inversión de fondos que podrías tú elegir entre que fuese una entidad pública o una entidad privada. Perfecto. Y ahí viene la pregunta, no es por ir en pos de las AFP o de las nuevas inversores, sino que en pos de entender un poquito de que esto también es parte de un negocio. Se van a encargar estos inversores de invertir, de rentabilizar y sacarle provecho a los fondos de pensiones, justamente a los dineros que tenemos acumulados. ¿Dónde se podría ganar un poco para entender también dónde está el negocio y ver también si va a estar esta competencia de harta oferta privada, por ejemplo, y también estar la oferta pública justamente con este actor estatal? Claro, la lógica del nuevo sistema es que, primero, el sistema de comisiones se modifica, ¿no? Ya. Hoy día nos cobran el 10%, además una comisión que está cercana al 1,5% en promedio. Lo que propone hoy día el gobierno es que se cobre hoy día el 10,5%, que pasaría a nuestro fondo, y los fondos de inversión cobrarían el 0,5%. Pero ojo, hoy día nos cobran sobre el monto de nuestra imposición, de nuestro sueldo, ¿verdad? Nuestro sueldo imponible nos descuentan el 10% que pasa a nuestro fondo de captación individual y hay una comisión que en este caso queda para la AFP. En este proyecto lo que se está proponiendo es que este fondo de inversión va a cobrar el 0,5%, pero del fondo total. Es decir, aquellos meses que nosotros no tengamos imposiciones, el administrador va a seguir cobrando porque va a seguir invirtiendo en nuestro fondo. Entonces, por ahí va, en este caso, la ganancia de los administradores de fondos. Perfecto. Ahora, ellos podrían seguir invirtiendo, por ejemplo, en la bolsa. Esa situación, sabemos que el proyecto no ha sido presentado, por ende, las líneas más delgadas, la letra chica, como algunos le quieren denominar, no la conocemos. Pero en la figura macro, en los anuncios al menos públicos, esa modalidad no cambiaría mucho. Ellos pueden invertir en lo que finalmente el sistema les diga y podría estar incluida también la bolsa, las acciones, por ejemplo. Definitivamente, yo no creo que vaya a cambiar mucho el sistema hoy día de los distintos fondos, ¿no? O de las capacidades de inversión que tienen las empresas, porque finalmente, en la AFP, ¿no? Porque finalmente de eso va a depender la rentabilidad. Si tú tomas tu dinero y lo inviertes en instrumentos poco riesgosos, tu rentabilidad va a tender a ser menor, o por lo menos las posibilidades de rentabilidad, ¿no? Y evidentemente que en aquellos instrumentos que son más riesgosos, tus posibilidades de rentabilidad podrían ser mucho mayores. Entonces, creo yo que en esta propuesta lo que no va a ser muy distinto las posibilidades de inversión que tienen hoy día la AFP a las que tendrían estos inversionistas. Y esta reforma, a ver, el gobierno, y digo lamentablemente porque es una promesa que se está haciendo, que es muy arriesgada, incluso los bancos no lo hacen, en las publicidades uno puede escuchar que las rentabilidades pasadas no están aseguradas en el futuro. La ministra Camila Vallejo dijo, vamos a hacer un sistema que rentabilice mejor, que saque mayor rentabilidad a las pensiones. Esta reforma promete y podría cumplir eso. ¿Y se puede anunciar justamente eso en cualquier reforma más allá del foco que tenga? No, yo creo que eso es un error, ¿no? Y es más, es el mismo error que se cometió en su momento con la AFP.
Cuando parte el sistema de AFP se prometía, ¿verdad?, que las personas en el momento del retiro iban a obtener el 100% de su ingreso. Acá lo que estamos prometiendo es que este sistema va a ser más rentable que el anterior. Y yo creo que eso es imposible, especialmente cuando esos fondos van a ser invertidos. Porque no tenemos hoy día la capacidad de definir qué inversión va a ser o cuál es la rentabilidad de una inversión a 5 o 10 años más. Por lo tanto, efectivamente es absolutamente imposible poder anticipar o poder asegurar una rentabilidad mayor que la que han tenido las AFP hasta el momento. Perfecto. Que, dicho sea de paso, no ha sido una mala rentabilidad acumulada a través del tiempo, porque este tipo de inversiones deben ser necesariamente evaluadas en un largo plazo. No podemos evaluar una inversión en 6 meses o en un año. Tienen que ser medidos en un tiempo de plazo más largo que eso, y a partir de eso la rentabilidad que han tenido la AFP es bastante considerable. Eso es un punto importante. No es por defender el sistema, tampoco por atacarlo, sino que poner en macro todo, en poner todo el panorama en el escenario. Se ha hablado mucho de que justamente esa promesa no se cumplió, del 100% del sueldo en tantos años. Pero las rentabilidades de las AFP, si han correspondido a una persona que está constantemente cotizando, que no tiene lagunas, terminan con una buena pensión, ¿no es así? Terminan con una pensión aceptable. La verdad es que esta es una visión personal. Yo creo que el sistema de AFP no es un sistema malo. Ahora, efectivamente, las pensiones que ha entregado no son las que se esperaban, pero porque entiendo que se ha construido mal el sistema, que hay que mejorarlo, porque efectivamente estamos aportando muy poco, solo un 10% es muy poca la cantidad. Además tenemos que considerar las características de nuestro país, donde hay un alto grado de informalidad. Por tanto, la mayoría de las personas tienen lagunas profesionales importantes. Entonces, de esa manera es muy difícil que alguien vaya a acumular montos suficientes para tener una pensión que se acerque siquiera al 100% de sus rentas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy día? Aumentando del 10% al 16%. Finalmente eso es lo que propone el gobierno, ¿no? Y al fin y al cabo no está haciendo algo muy distinto. Lo que está haciendo es que las personas que van a invertir no van a hacer la AFP, sino que van a hacer estas gestores de inversión. Entonces, en estricto rigor, el modelo en sí mismo no es muy distinto el de hoy día al que se está proponiendo. Hay un punto muy importante, Rodrigo, porque más allá de la visión personal que uno tiene, uno ha hablado y ha escuchado también a políticos, a figuras políticas, ha escuchado a expertos. Ayer hablamos con un abogado y todos coinciden en lo mismo. Una gran falla del sistema de pensiones hoy en día es que funciona a base de los ingresos y por ende la informalidad es un tema que queda en deuda en todo nuestro país. Esa es la gran característica que hace fallar al sistema de rentabilidad de pensiones. Se debería trabajar en un proyecto paralelo para trabajar esa informalidad, incluso tal vez corregirlo dentro de, porque ahí hay una gran falla justamente, todos están coincidiendo en eso. Definitivamente, es uno de los grandes desafíos que tenemos como país, ¿no? O sea, hoy día tenemos un montón de desafíos, especialmente con el sector del empleo, donde, tal como hayamos conversado en situaciones anteriores, estamos en un momento donde estamos aumentando el sueldo mínimo, donde además de eso estamos disminuyendo la cantidad de horas que podemos trabajar. Entonces tenemos un desafío enorme en el ámbito laboral, porque tenemos que buscar que seamos, primero que todo, que seamos mucho más productivos, ¿verdad? Pero además de eso tenemos que buscar que esa productividad también surja por causas formales, perdón. ¿Por qué? Porque de esa manera no solamente aquellas personas que están con un contrato de trabajo van a poder pagar sus imposiciones, sino aquellas personas que hoy día que tienen trabajos, por ejemplo, con honorarios, que evidentemente hoy día cada vez más, ¿verdad?, se está pagando una imposición, pero aquellas personas que tienen negocio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar los incentivos suficientes para que las personas, ¿verdad?, pasen a un sistema formal. En este caso, como no está aún el proyecto, pero tengo entendido que hay una parte que va a premiar a aquellas personas que tengan una mayor cantidad de años de imposiciones. Por tanto, por ahí hay una vía, ¿no?, para incentivar la formalización de la actividad laboral de las personas. Ahí, Rodrigo, también, para también entender, a ver, hay una reforma que se hizo hace mucho tiempo, que las boletas de honorarios, por ejemplo, ya empiezan a descontar y se suman a las cotizaciones de pensiones del sistema previsional. Eso no ha ayudado, y lo otro, se vería, por ejemplo, a empresas donde funcione solo 1 o 2 personas,
descontar el tema del impuesto al sueldo finalmente que se le pague. Finalmente el mismo dueño está sacando un sueldo para que parte de ese sueldo vaya sin impuestos al sistema de pensiones tal vez. ¿Se podría trabajar en eso? Porque hoy día se paga un impuesto justamente por ese sueldo, incluso en las sociedades más pequeñas. Efectivamente, yo creo que eso es una de las vías, ¿no? O sea, primero tenemos a la gente que está con contrato laboral, que evidentemente ya está por la vía formal. Exacto. Segunda, una vía muy importante, tal como mencionabas tú, es las personas que trabajan con horarios que ya están siendo normadas, ¿verdad? Y que cada vez más se les está descontando. Y si mal no recuerdo, en 5 o 7 años más ya van a tener que pagar el 10% de su sueldo, ¿no? Y efectivamente, lo que tenemos que trabajar es en aquellas personas que son independientes, que tienen empresas, buscar alguna manera que a través de su tributación, ¿verdad?, paguen sus imposiciones. Pero además tenemos que tener claridad que hay muchísima gente que está desarrollando actividad comercial y esta actividad comercial tampoco es formal. Como hemos visto hoy día, a partir de la pandemia, hay un incremento importante del comercio informal, ¿no? Uno va a estar, no sé, por andar en el Paseo Humado o en las distintas calles de Santiago, por lo menos, que hay mucha gente con trabajo informal donde no hay una necesidad de actividad. Entonces tenemos que buscar, ahí hay otro nicho importante de personas que tenemos que buscar la forma en que se formalicen o generar los incentivos para que participen de este sistema previsional. Exactamente, y ahí podría ser justamente que parte de ese dinero sea sin multas, sin finalmente ningún impuesto y vaya directamente a las cotizaciones. Rodrigo, más allá de si es una buena o mala propuesta, se nos va acabando el tiempo. ¿Es una propuesta que va a demorar muchísimo en ser analizada y finalmente votada en el Congreso? Usted que ha visto varios cambios. ¿Se podría demorar, como veíamos en la nota, 1 o 2 años incluso? Yo creo que es bastante complejo, dada la situación política que tenemos hoy día, que tenga un desarrollo pronto. Ya. Primero que todo porque gran parte de la reforma que se está proponiendo tiene que ver con la reforma tributaria también. Entonces, ahí ya tenemos un elemento. Segundo elemento, tenemos precisamente la defensa que hace un grupo respecto de la AFP. Entonces, yo creo que la discusión va a ser muy compleja y si es que saliera humo blanco, si es que finalmente tuviésemos esta reforma previsional, mi sensación es que la reforma previsional que salga va a ser bastante distinta a la que está proponiendo hoy día el gobierno. Y que sea tan distinta, sé que es una opinión personal, pero ¿sería muy malo para el gobierno o se acercaría tal vez a este sistema mixto? ¿Es un sueño tal vez muy lejano el sistema mixto? Yo creo que va a estar complejo. Yo creo que lo más complejo es porque hoy día finalmente hay una parte de la izquierda y una parte donde se defiende mucho este proceso constitucional fallido respecto del no más AFP. Entonces hoy día el sector o una parte de la derecha va a defender el rol de la AFP y yo creo que por ahí va a haber una discusión muy importante que ya lo veíamos anteriormente en la nota, ¿no? Que finalmente se genera esta dicotomía entre las AFP tienen que seguir existiendo, tienen que tener ciertas atribuciones y yo creo que por ahí va a ir la discusión fundamental donde finalmente se va a ideologizar un montón en el rol de las AFP. Ahora, si es que llega a salir la reforma previsional, yo creo que va a ser un éxito para el gobierno, aunque no salga 100% como lo está proponiendo. Va a ser un éxito. Entonces, por ahí va el problema también, donde hoy día estamos en esta dicotomía donde tanto izquierda como derecha están peleando porque al otro no le vaya bien. Finalmente nos termina yendo mal a todos como país. Y ahí hay un tema muy grande porque es la tercera propuesta que se está justamente en reforma previsional. Rodrigo Palma Quesada, economista y director ejecutivo de RPBM Consultores. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Pablo. Buenas noches. Que esté muy bien. Buenas noches. Nosotros vamos a ir